De Gaulle no era respetable. Se ganó el respeto. Se mantuvo fiel a su sueño de juventud. Y eso es lo que yo quiero para el partido quebequés. Son muchos los que piensan que el mundo está regido por el poder de las palabras. Desde hace siglos, los discursos, o lo que podríamos llamar la fuerza de las palabras, marca nuestras sociedades. He visto la tierra prometida. La luna era la nueva frontera. Y King nos condujo hasta la cima de la montaña y nos enseñó el camino a la tierra prometida. ¡Sí se puede! Muchos discursos han agitado a las masas, han conducido a los pueblos en pos de grandes proyectos, de grandes sueños y a veces de grandes dramas, el lado oscuro del hombre. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Pero, ¿a qué se debe el extraño poder de las palabras? ¿Cómo se explica que un conjunto de entonaciones y de frases pueda provocar en el oyente unos sentimientos tan poderosos? Los revolucionarios somos y seremos siempre. ¿Tienen las palabras un poder en sí mismas? ¿Y esas palabras de dónde proceden? ¿Son sus portadores los autores de las mismas o solo sus hábiles mensajeros? That's how this thing started. It shows you what one voice can do. Barack Obama, el 44º presidente de Estados Unidos. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change... Actualmente es considerado el orador más consumado, el Cicerón de los tiempos modernos. It can change the world. Virginia, your voice can change the world tomorrow. El Wall Street Journal atribuyó su victoria al poder de su oratoria, a su fuerza de persuasión, al carisma que ejercía sobre las masas. Ese fenómeno de estrella del rock del verbo, ese impacto tan fuerte, casi paralizante de las palabras sobre las masas, no es un fenómeno nuevo. Así describía un día un semanal americano el impacto que acababa de provocar un orador sobre la masa. Hay mujeres que se desmayan delante de este orador exaltado que pronuncia sus discursos con una elocuencia mágica. Cada una de sus palabras está cargada de una poderosa corriente de energía y apela al orgullo de la nación. La revista se llamaba Newsweek, el año 1936. El orador Adolf Hitler. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Adolf Hitler es el orador estrella en aquel entonces. La guerra todavía no ha empezado. La experiencia del nacionalsocialismo suscita entusiasmo entre el pueblo alemán. Una experiencia que de algún modo llama la atención en el extranjero. La revista Time, de hecho, nombra a Hitler hombre del año en 1938. Hitler era un orador particular, fuera de serie. Era un provocador. Quería sacudir al público, pero sobre todo meterlo en cintura, en el sentido militar del término. Él se consideraba el tambor de Alemania. Y el tambor de Alemania es como una campana, es como un rebato. Y eso fue lo que hizo que encontrara tanta resonancia entre el público. Me imagino que en la cabeza de Hitler ya estaba presente ese aspecto militar que desarrollaría más adelante. Esa idea de poner a marchar a los alemanes, de hacerles reconquistar su orgullo. Adolf Hitler se convirtió en un maestro en el arte de dosificar en sus discursos las palabras y los gestos. Examinaba meticulosamente las fotos que tomaba en privado su fotógrafo personal durante sus ejercicios de tribuno. Aún hoy es el personaje del mundo más estudiado por sus discursos.
Te toca la fibra sensible. Y ese es el objetivo de todo discurso político, a mi modo de ver, que el público se deje contagiar de la emoción que transmite el orador. Para el británico David Crystal, toda una eminencia mundial del estudio del lenguaje, Hitler sacaba su fuerza de la entonación. Hitler utilizaba el mismo método que Churchill en ese sentido. El uso de la entonación de la voz y de la intensidad de la voz. Para el que entienda un poco de música, Hitler era fortísimo, 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 fortísimo. Mientras que Churchill era piano y luego forte, por así decirlo. Hitler es muy difícil de escuchar hoy en día, porque ese tipo de discurso es considerado hoy demasiado agresivo por la mayoría de la gente. Pero evidentemente en el clima de su época era exactamente lo que quería oír el público. Hitler es muy buen ejemplo, y otro gran ejemplo es Castro. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Todo el mundo reconoce el estilo de Castro, con esa forma que tenía de alargar las R's entre 2 y 3 segundos. Así, revolucionario. Lo hace todo el tiempo y eso es muy eficaz desde el punto de vista retórico, porque es como un puñetazo en el inconsciente. Son las palabras de las que se acuerda uno cuando acaba el discurso. Si la resonancia de las palabras es importante, no lo es menos la forma de decirlas. John F. Kennedy es un nuevo género de orador que conquistará a las masas. I'm asking each of you to be pioneers towards that new frontier. My call is to the young in heart, regardless of age, to the stout in spirit, regardless of party, to all who respond to the scriptural call. Be strong and of good courage. Sus palabras también son perturbadoras. There are Negroes unemployed, 2 or 3 times as many compared to whites. Inadequate education, moving into the large cities, unable to find work, young people particularly out of work, without hope. En años sucesivos otros discursos se hacen oír para acabar con el racismo y contra la desigualdad entre las personas. Otro gran orador acaba de tomar el relevo. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Si ese discurso impregnó la historia, otro marcaría también profundamente nuestra memoria colectiva, el del 3 de abril de 1968. Martin Luther King pronuncia ese día un discurso profético, unas palabras que precederían al destino. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Al día siguiente, Martin Luther King muere asesinado.
El 68 también abre una nueva página de la historia en Francia. Los jóvenes salen a la calle para cuestionar la sociedad tradicional. Las palabras son portadoras de nuevas corrientes, de nuevas libertades. Detenta el poder el general Charles de Gaulle. Es un líder respetado, sabe convencer y va a tratar de poner fin a esta crisis. À travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses. Sin embargo, de nada serviría. Su mensaje, sus palabras ya no llegan. Dimite. Francia no solo pierde a un presidente, sino a uno de sus más brillantes oradores. Un hombre que en el pasado había unido a todo un pueblo con la fuerza de sus palabras. Paris martyrisé, mais Paris libéré. El pueblo solamente se relaciona con sus dirigentes a través de las palabras. El vínculo se crea con las palabras. Mi modelo fue el general de Gaulle. ¿Cómo hizo el general de Gaulle desde su aislamiento, primero en Londres y luego durante su travesía del desierto, antes de reconquistar el poder en el 58, para llegar a los corazones de sus compatriotas? Pues siempre a base de palabras. Y lo apasionante, en el fondo, era su capacidad para pulverizar la frontera entre los actos y las palabras. Siempre se dice menos actos y más palabras, o más palabras y menos actos, pero en su caso, una frase, una palabra, era un acto que pasaba a formar parte de la historia. De Gaulle precisamente había marcado la historia de Quebec, con unas palabras que cambiarían el curso de los acontecimientos. De son magnifique accueil, de son accueil français. Vive le Québec libre! A finales de los años 60, Quebec también vive una profunda conmoción social. El nacionalismo explota con la aparición de nuevos líderes. Uno de ellos es Pierre Bourgault, un orador que sabe galvanizar a las masas. Ho Chi Minh no era respetable, se ganó el respeto. Fidel Castro no era respetable, se ganó el respeto. De Gaulle no era respetable, se ganó el respeto. Todos se mantuvieron fieles a su sueño de juventud. Y eso es lo que yo quiero para el partido quebequés, que se mantenga fiel a los sueños que lo han engendrado. La fuerza de Bourgault como orador, sé que puede sonar raro, era la intensidad de su mirada. Bourgault tenía una mirada que cautivaba a sus oyentes y la acompañaba con un lenguaje gestual muy expansivo. Más allá de su lenguaje corporal, lo que contribuía a la eficacia de su comunicación era la fuerza de sus argumentos. Bourgault era un hombre, un tribuno, sumamente lógico y estructurado en su pensamiento. Y creo que ahí estribaba el atractivo que ejercía sobre el público, porque al escucharlo, uno se sentía más inteligente. Se ha institucionalizado nuestro estatus de minoría. Y ahí comenzaron las grandes batallas, las inmensas batallas por la supervivencia. No ya por la vida, sino por la supervivencia. Porque el genocidio, el gran genocidio cultural, se está abatiendo sobre el pueblo canadiense francés. El racismo inglés va a causar estragos por todo Canadá. Aquí, en Quebec, ya es bastante difícil vivir. Aunque seamos la inmensa mayoría, todo está en inglés. La ley está en inglés, las órdenes están en inglés, los negocios están en inglés, la vida está en inglés. Y nos tenemos que armar de valor simple y llanamente para sobrevivir. Ya podemos imaginarnos cómo estarán las cosas fuera de Quebec, donde la minoría francesa está siendo masacrada literalmente. Las frases de Pierre Bourgault son relativamente cortas. Sus frases son como puñetazos. Frases que yo tildaría de propagandísticas. En el caso de Lévesque es justo lo contrario. Inevitablemente hay personas entre nosotros, como en el resto de países del mundo, que fantasean con revoluciones imaginarias al margen de toda acción concreta. Revoluciones que, por desgracia, se traman demasiado a menudo en los confortables salones. Y hay personas que, sencillamente,
no se han resuelto aún a reunir las fuerzas y a la vez la humildad necesarias para aparejar las más nobles de las impaciencias a la dura paciencia de una acción sistemática de persuasión para con el conjunto de nuestros conciudadanos. Nos sorprendimos mucho cuando hicimos un estudio estadístico sobre el estilo oratorio de los primeros ministros quebequeses. René Lévesque fue quien pronunció las frases más largas y complejas. En ese sentido, tiene más que ver con los políticos franceses, como Charles de Gaulle y François Mitterrand. Tan pronto nos hayamos deshecho de esa antigua y espeluznante incapacidad que tenemos para creer en nosotros mismos, nos daremos cuenta muy rápidamente de que en todos los ámbitos, incluido el de la vida económica, un pueblo que asume el rumbo de su vida y al mismo tiempo asume cada vez más el rumbo de sus negocios, avanza infinitamente más rápido y mejor que una sociedad privada de toda capacidad real de decisión y de sus principales herramientas de decisión. Es un hombre que, en principio, no debería haber sido muy convincente, porque cuanto más largas son las frases de un orador, más le cuesta al receptor captar el sentido de su mensaje. Normalmente, no debería haber tenido una reputación de gran orador, de hombre convincente, y sin embargo, así fue. Lévesque era considerado un buen orador, alguien con un gran poder de convicción. Era capaz de cautivar a su público con su mímica, con su lenguaje gestual. El carisma de René Lévesque era innegable, pero otros oradores también marcaron la vida política de Quebec en aquel entonces, con una retórica más beligerante y más directa. Y hay un nombre imprescindible en ese apartado, Michel Chartrand. El poder del pueblo para el pueblo. Eso es la democracia, no supervisar el poder, sino ejercer el poder. La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Si el movimiento sindical no hace eso, ¿quién lo va a hacer? Pero cuando no se cree en la democracia hay que ser consecuente. Se cree en la revolución armada. No hay muchas formas de conquistar el poder, tan solo dos, o por las armas o por las urnas. Cuando lideras un movimiento obrero y los viejos partidos y el capitalismo te dan por culo, les dices, habrá que conquistar el poder. ¿Por las armas? Por las armas no, por las urnas. Pero creer en las urnas no presupone necesariamente creer en los viejos partidos. Si el público es sensible a la fuerza de las palabras, también lo es a la imagen que proyecta el orador. Una baza que explotará en particular el antiguo primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau. En su momento se habló de trudomanía. Pierre Elliott Trudeau suma a su atractivo personal una retórica provocadora que gusta al gran público. Ahora que Quebec se ha hecho adulto, ahora que empezamos a tener músculo, vamos a hablar con el nacionalismo pesimista. Ese que ve el futuro negro, ese que tiene miedo de encarar el futuro, ese que quiere abandonar a su suerte a Quebec y entregárselo a los ingleses. Pues nosotros no pensamos hacer eso y espero que vosotros tampoco. En Estados Unidos hace tiempo que han comprendido que es preciso conjugar el discurso y la imagen. Una tendencia irreversible en opinión de Alan Lichtman, escritor y profesor de Historia Política en la Universidad Norteamericana de Washington. Con la invención de la radio en el siglo XX, la gente pudo oír a su presidente, pero no lo podía ver. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando todos pudimos ver a nuestros presidentes con audiencias de decenas de millones de personas. Y a eso hay que añadir el análisis instantáneo. A los pocos segundos de pronunciar un discurso, los medios se ponen a disecarlo, a criticarlo, a analizarlo, a machacarlo o a ensalzarlo. Hasta hace poco no era posible. Los medios de comunicación pueden crear y destruir imágenes en un segundo. Ronald Reagan, que había sido actor, lo entendió a la perfección. En su nuevo papel de presidente mezclará con destreza en sus discursos frases contundentes y humor.
And the American said, look, I can go in the Oval Office and pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes, I can go into the Kremlin, into the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. Ronald Reagan era un gran orador. Era conocido por sus frases lapidarias. Cuando dijo, el gobierno no es la solución, es el problema, marcó la tónica de la era conservadora que comenzó a principios de los años 80. Cuando se refirió a la Unión Soviética como al imperio del mal, cambió por completo el rumbo de la política exterior del país. Mr. Gorbachev, derribe el muro. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Si el público es sensible a los discursos portadores de valores federadores e históricos, también lo es quizá los discursos más populistas. Un enfoque que explotarán con cierto éxito oradores como Jean-Marie Le Pen en Francia. Los argelinos quisieron ser argelinos, se lo he dicho a su juventud. Vuestros padres han luchado para daros una patria, así que quedaos en ella y construidla a base de trabajo y de sacrificios, y no acudáis a vuestra antigua colonia en busca de una patria que sois incapaces de construir. Es un orador temible, un contendiente temible. Es capaz de usar todas las figuras retóricas de las que disponen la cultura y la civilización modernas, hasta tal punto que ha usado la ironía de un modo bastante espectacular. No duda en recurrir a frases con gancho y ha tenido siempre la inteligencia de atacar a los grandes, entre comillas. De forma harto demagógica. Ha tomado usted prestada a la izquierda, que no se atrevía a hacerlo, la medida de la supresión de la doble pena. Y a mucha honra. Y por si fuera poco, está usted orgulloso, lo cual demuestra que perseverare diabolicum. No, déjeme explicarme. Perseverar es diabólico. Déjeme explicarme. Y le voy a decir por qué. A partir de ahora, los criminales y los delincuentes que sean condenados serán inexpulsables. Además, es alguien que tiene un vocabulario sumamente sofisticado, capaz de usar el subjuntivo con mucha soltura y que, sin embargo, fascina a su público. Me preguntarán, ¿y a qué se debe eso? Creo que tocó en un momento dado la fibra patriótica francesa, que había caído un poco en desgracia. Lo sabe, y por eso se ha inventado una nueva sensibilidad política. Socialmente, soy de izquierdas. Económicamente, soy de derechas. Nacionalmente, soy de Francia. Pero Jean-Marie Le Pen no está solo en Francia. El panorama político francés no está solo plagado de oradores potentes e imponentes. También aparece una nueva generación de tribunos con un tono más moderno. Uno de ellos es el estadista francés Nicolas Sarkozy. Si los franceses dudan de la política, es en primer lugar porque los propios dirigentes políticos ya no creen en ella. No tienen ni proyecto ni visión de futuro porque tras tantos años de inmovilismo se han acabado convenciendo de que todo era imposible. Pues bien, yo creo que todo es posible para un pueblo que se ha puesto en pie. Pero quiero ir todavía más lejos. Quiero ser el presidente de todos aquellos franceses, y mido mis palabras, de todos aquellos franceses que piensan que las subvenciones son degradantes para la persona humana. Quiero ser el presidente. Sarkozy también es un fino estratega, sobre todo en los debates. No me señale con el dedo, porque francamente... No me pienso calmar. No me pienso calmar. Para ser presidente de la República hay que ser una persona serena. No cuando se producen injusticias. Hay cóleras que están totalmente justificadas porque nacen del sufrimiento de la gente. ¿Puedo decir algo? Hay cóleras que no dejaré de sentir cuando sea presidenta de la República. Pues vaya panorama. Porque conozco los esfuerzos que realizan las familias y las escuelas para acoger a esos niños que hoy han dejado de serlo. Y en esta cuestión
No voy a permitir que se imponga la inmoralidad del discurso político. No sé por qué la señora Royal, que suele ser una persona serena, ha perdido los nervios. Nicolás Sarkozy tiene una gran cualidad, y es que es capaz de usar los argumentos de su adversario a su favor. Practica una especie de judo verbal, cuando se siente atacado. Lo vimos durante el debate de las elecciones presidenciales, en el que Ségolène Royal lo atacó con saña. Por lo general, Nicolás Sarkozy se muestra muy impulsivo y muy agresivo, y en este caso, en lugar de responder de forma agresiva, lo cual habría sido un error fatal para su imagen, consiguió contener su agresividad y presentarse como la víctima. Para Pierre Morsat, experto en el arte de la oratoria, más allá de los duelos verbales, hay un nuevo peligro que amenaza a los tribunos de hoy: el recurso indiscriminado a los redactores para escribir sus discursos. No he venido a pronunciar un discurso que ya habéis escuchado. Un agricultor es un emprendedor que no escatima esfuerzo, que carga con la responsabilidad de importantes inversiones y que debe afrontar retos humanos, técnicos y administrativos considerables. Esto es lo que pasa cuando un redactor de discursos no hace bien su trabajo. Tenemos a un presidente de la República, a un presidente francés, que pronuncia un discurso que empieza con la frase: «No he venido a leeros un discurso que ya habéis escuchado». Y su discurso es un corta y pega de un discurso previo. Es el no va más de la ironía en el campo de la retórica política. El corta y pega no es una práctica nueva. Hay otros redactores de discursos como Paul-Marie Couteau que reconocen haber recurrido a él. Yo escribí los discursos de Jean-Pierre Chevènement a finales de los años 80, cuando era ministro de Defensa. Y unos años más tarde, escribí también los de Philippe Séguin, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Fue entonces cuando empezamos a trabajar con el ordenador y descubrimos el corta y pega. Me acordaba de los discursos que había escrito para Chevènement, y cuando había temas en los que tenían pareceres muy similares, a veces cogía un texto que había escrito para Chevènement y lo incluía en los discursos de Séguin. Sin saberlo, acabaron diciendo las mismas cosas. ¿Quiere decir esto que los políticos no ejercen pleno control sobre el contenido de sus mensajes? Tenemos una influencia real sobre el contenido de sus discursos. El resultado es obra de los dos. Nosotros trabajamos por encargo. Sabemos que fulanito tiene que pronunciar un discurso ante tal asamblea o en tal país, tal día, y nosotros lo preparamos. Creo que el redactor tiene un dominio mayor de la palabra que el orador, precisamente porque el orador es rehén de sus ideas. Yo lo veo muy claro. A mí me han pasado unas cosas, no sé si debo contarlas, pero a menudo había que ir a toda prisa. En la ONU, por ejemplo, en Nueva York, he llegado a ver a Boutros Ghali, espero que no le importe que lo cuente, en el ascensor que conducía de la planta 38, en el edificio de vidrio de la ONU, al Consejo de Seguridad en la planta baja. Y estaba leyendo por primera vez en el ascensor el discurso que iba a pronunciar 5 minutos más tarde. Yo me decía, espero que no se me haya colado ninguna tontería, era demasiado tarde para corregir nada. Creo que la influencia de quienes escriben los discursos es muy grande, quizá demasiado, de hecho. Fue en Estados Unidos durante el periodo de Kennedy cuando nació la profesión de redactor de discursos. Los políticos importantes ya no tienen tiempo para sentarse a escribir, mientras que en los años 60 John F. Kennedy tenía todos los meses una docena de comparecencias públicas. En los años 90 los presidentes comparecen una media de 30 veces al mes. Las palabras de los discursos son a menudo las mismas, como muestra un estudio realizado por el New York Times sobre los discursos de investidura de los presidentes americanos. Las palabras nación, pueblo y libertad vuelven recurrentemente. De ahí la necesidad de innovar, con textos impactantes que llamen la atención. Es un régimen que ha usado ya gases mortales para matar a miles de sus ciudadanos. Los cuerpos de las madres yacían sobre los de sus hijos muertos. Se trata de un régimen que ha aceptado las inspecciones internacionales, pero que luego rechaza a los inspectores. Se trata de un régimen que tiene algo que ocultar al mundo civilizado.
Los estados como ese, al igual que sus aliados terroristas, constituyen un eje del mal. La expresión eje del mal, empleada en numerosas ocasiones para convencer a la opinión pública de entrar en guerra con Irak, se la debemos a uno de estos redactores de discursos, David Frum, de origen canadiense. El discurso sobre el eje del mal, por ejemplo, en 2002, es la parte del discurso de la que se acuerda la gente, la de las armas nucleares. Pero había otras partes que hablaban de política interior. Yo trabajé en algunas, pero nadie las recuerda. La sección que recuerda a la gente consta de tan solo 3 páginas. Todas las partes del discurso sobre el eje del mal se trabajaron en profundidad. Pero hubo más pasajes, como por ejemplo las partes económicas, que también tuvieron repercusión, aunque eso no quiere decir que seamos todopoderosos. No quiere decir que yo, como redactor de discursos, soy quien formula las políticas, sino que he hecho un buen trabajo de anticipación de lo que quería decir el presidente. No es tanto un acto de poder como un acto de anticipación exitosa. ¿Cómo es una jornada de trabajo de un redactor de discursos? El presidente Bush tenía un horario muy matutino. En una jornada típica, llegaba hacia las 7 de la mañana o antes. A veces el presidente había examinado ya el discurso la víspera, pero la mayor parte de las veces lo hacía entre las 7:30 y las 8:30. Así que tenía que estar en mi despacho por si tenía alguna pregunta o comentario. Podía llamarme por teléfono o, más frecuentemente, invitarme al despacho oval. Por lo general escribía los discursos entre las 9 y las 12 del mediodía. Y a las 4 de la tarde, todos los documentos que había enviado me eran devueltos con comentarios de todos los que los habían leído. Así que entre las 4 y las 7 de la tarde todo era sumamente intenso, ya que tenía que pulir los textos para entregárselos al presidente antes de que se fuese. Era un poco como trabajar en un periódico. Tenemos que admitir que las diferencias que aplaudimos también son fuente de divisiones y de odios, incluso aquí, entre nosotros. En estos últimos años, en Texas, un hombre fue asesinado por el mero hecho de ser negro, y un joven fue asesinado en Wyoming por el mero hecho de ser gay. El año pasado fuimos testigos de tiroteos donde murieron afroamericanos, sinoamericanos y niños judíos por el mero hecho de ser quienes eran. Así no somos los americanos. Tenemos que marcar unas líneas rojas. ¿Cómo se define a un buen redactor de discursos? Heather Hulburt es otro de esos negros literarios que trabajó en la redacción de varios de los discursos del presidente Bill Clinton. Hacen falta 3 cosas. Primero, hay que estar al corriente de las políticas, conocer los temas y a las personas clave, sus posiciones en cada asunto. No hace falta ser un experto en todo, pero tienes que ser consciente de tus lagunas. Luego hay que tener olfato político. Siempre pongo el ejemplo de una vez que estaba revisando un discurso para alguien del Departamento de Estado. Me trajeron un borrador que decía: Estados Unidos y África tienen vínculos económicos desde hace siglos. Llamé a la persona para decirle que tenía que cambiar esa frase. ¿Pero por qué?, me dijo. Le dije que me había hecho pensar en el esclavismo y que me parecía muy desafortunado. Tenía que quitarlo inmediatamente. No tenía ese olfato que te permite evitar meterte en berenjenales, hay que tener de eso. Sería como un juramento hipocrático del redactor de discursos, ante todo no hacer daño. Por último, la tercera cosa que hay que tener es una especie de inteligencia emocional, una capacidad de ponerse en el lugar del otro. Tienes que pensar no en lo que dirías tú sobre tal o cual asunto, sino en lo que diría y pensaría Bill Clinton sobre tal o cual asunto. Para eso hay que leer y escuchar sus discursos y observar cómo responde a las preguntas y cómo se expresa. ¿Qué clase de persona es? Ese es el tipo de inteligencia emocional que hay que tener. Hay redactores excelentes que, sin embargo, son incapaces de entender ese aspecto de la profesión. Aunque Barack Obama posee una sólida pluma, tampoco se libra de esta tendencia. No solo se rodeó de un numeroso equipo de redactores, sino que les dio más responsabilidades. Los redactores salen de la sombra, como vemos aquí con el joven Jon Favreau, en la página web de la Casa Blanca. Hola, soy Jon Favreau, el director de redacción de discursos. Estoy leyendo los primeros artículos sobre el discurso sobre Asia que acaba de pronunciar el presidente.
Hola otra vez, soy Jon Favreau. Estamos en la base militar de Osan, en Corea del Sur. Esta es nuestra última escala antes de volver a casa. El presidente ha pronunciado un discurso muy aplaudido sobre los hombres y mujeres que sirven a su país. Sin embargo, en Quebec, el aura que envuelve a estos redactores de discursos está lejos de ser comparable. Aquí la tradición es más reciente. El periodista y ensayista Jean-François Lisset es quizá el que más ha marcado la profesión hasta el momento. Yo fui periodista durante mucho tiempo. Había escrito sobre el funcionamiento del gabinete de un primer ministro y sobre los asesores. Pero algo de lo que no te das cuenta antes de sumirte en ello es el poco tiempo que tiene uno en la cúspide del poder. Hay varios tipos de redactores. Están los redactores que no están implicados en los debates, y yo lo siento por ellos, porque no llegan a captar nunca del todo en qué punto está el pensamiento de la persona, el primer ministro, en mi caso. Yo tenía la inmensa ventaja de ser a la vez asesor en varios asuntos importantes y el redactor de sus discursos. Es decir, que sabía lo que tenía en la cabeza el primer ministro, conocía sus dudas y también sus certezas, sabía en qué punto estaba del debate. Los responsables no serán ya los americanos, ni los ingleses, ni el gobierno federal. Dejemos de echarnos la culpa unos a otros. Que cada uno se responsabilice de lo que hace y lo que deja de hacer. Con Jacques Parizeau, sobre todo, hacíamos relecturas, y él solía estar satisfecho. Cuando empecé a trabajar para él, estaba contento, incluso de haber encontrado a alguien que fuese audaz en su uso de las palabras, como decía él. Con estas imágenes del Metrópolis, por segunda vez en 15 años, una mayoría de quebequeses rechaza que Quebec se convierta en un país soberano. Durante esa noche no fue el redactor quien tuvo la última palabra. Cuando se proclamaron los resultados, tuvimos una discusión. Parizeau estaba de muy mal humor. Y a todo esto, el tiempo seguía corriendo. Se hacía tarde. Yo tenía mi ordenador a mano y le dije, bueno, te voy a escribir unos puntos. Y redacté un discurso muy en plan, lo que ha ocurrido hoy es extraordinario. Habíamos rozado la independencia con la punta de los dedos. O sea, que había escrito algo muy positivo. Se lo entregué, lo leyó antes de salir al estrado, pero decidió no usarlo. Es verdad que hemos sido derrotados. ¿Por quién en el fondo? Básicamente por el dinero y por los votos étnicos. No cabe duda de que la situación política no habría sido la misma al día siguiente si hubiera leído mi discurso. Pero más allá de su frustración como soberanista, el que padece las consecuencias de sus gestos y de sus discursos, ya los escriba él mismo o se los escriba otro, es el primer ministro. Así que nunca le podré echar en cara que haya optado por usar sus propias palabras, aunque naturalmente sí que puedo, y lo hice, echarle en cara que usase esas palabras. Cuando hayamos estabilizado las finanzas de Quebec, podremos hacer todo lo que nos propongamos y lo que hayamos decidido democráticamente. Y si lo que queremos es la soberanía, pues será la soberanía, y lo conseguiremos. Al principio, Lucien Bouchard, que era un gran orador con una excelente reputación, tenía un muy buen control de sus efectos cuando estaba improvisando, pero cuando leía un texto, a veces le costaba insuflarle vida. A él tenía que decirle sistemáticamente, aquí haces una pausa. Le tenía que escribir pausa o le añadía un punto de exclamación en tal momento para que entendiese que el tono tenía que subir. Le troceaba las frases y a veces es muy importante hablar despacio. Luego, evidentemente, hay cambios de ritmo durante un discurso. Si se habla demasiado rápido, el mensaje es: este discurso no es tan interesante y es demasiado largo. Cuanto antes acabe, mejor. Ese es el agujero que tiene en el bolsillo la familia quebequesa media de hoy. Y ese agujero es lo que gastamos en saldar nuestra deuda. Es dinero que se nos escapa todos los años, a fondo perdido. Cada año que pasa trae más déficit y contribuye a agrandar más el agujero. Cada año un desgarrón más. Y el agujero no para de crecer.
Pero ¿existe la receta para el discurso ideal? ¿Para que la fuerza de las palabras llegue eficazmente al público? Si te muestras demasiado distante con tu público y, por ejemplo, utilizas un vocabulario demasiado especializado o demasiado rico, si usas palabras que no forman parte del léxico común. Como sabrán, hay una diferencia de entre 500 y 5.000 palabras entre los individuos. Cada individuo tiene lo que se podría llamar su carné de identidad léxico. No todos tenemos el mismo vocabulario. Hay individuos que tienen 5.000 palabras y otros que solo tienen 200. Se puede vivir con 200 palabras, no es tan difícil. Dan para ir tirando. Pero alguien que usa un vocabulario demasiado rico te da a entender que no pertenece al mismo grupo social, que es de otra categoría social, y en ese caso es más difícil que acepten sus ideas. Pero, ¿qué es lo que hace reaccionar a un público ante un discurso político? Es una cuestión que se estudia regularmente en los talleres de percepción de la Universidad Laval de Quebec. Hemos querido saber si los discursos exaltados del pasado podían afectar aún a un público joven. Empiezo con el primer extracto. Se ha institucionalizado nuestro estatus de minoría. Y ahí comenzaron las grandes batallas. Las inmensas batallas por la supervivencia. No ya por la vida, sino por la supervivencia. Porque el genocidio, el gran genocidio cultural, se está abatiendo sobre el pueblo canadiense francés. El racismo inglés va a causar estragos por todo Canadá. Aquí, en Quebec, ya es bastante difícil vivir. Aunque seamos la inmensa mayoría, todo está en inglés. La ley está en inglés, las órdenes están en inglés, los negocios están en inglés, la vida está en inglés. Y tenemos que... ¿Qué pensáis del estilo de Adolf Hitler y del de Pierre Bourgault? Ese estilo tan agresivo y con tantos gestos. ¿Lo encontráis irritante o por el contrario pensáis que es estimulante y que le añade cierta credibilidad al discurso? Parece que es la tendencia durante las revoluciones. Si nos fijamos en el ejemplo de Pierre Bourgault o de Adolf Hitler, durante las revoluciones los oradores tienden a ser más agresivos a la hora de expresar sus posiciones para apelar al pueblo y obtener su apoyo. En cambio, el estilo actual es mucho menos... Hoy ya no está tan de moda porque hoy no estamos ya en un contexto revolucionario. No nos encontramos en un contexto en el que sea necesario crear movimientos de masas. Intenta convencer a base de agresividad, mientras que hoy se intenta tener un poder de convicción sin ese recurso a la agresividad. Eso es lo que he visto yo. Por mucho que no entendiese a Hitler, a través de sus gestos, de su tono de voz y de sus gritos, se nota perfectamente que estaba siendo agresivo y que trataba de convencer a la gente. Pero aparte de eso, ¿tenía algún otro poder? Eso no lo sabemos. En Francia, esa agresividad o esa intensidad en los discursos no se ve como un defecto. Al público le gusta que las palabras sean evocadoras, impactantes, y eso es algo que han entendido rápidamente los oradores y los redactores de discursos. Hay que impactar al público, llegarle al corazón. Hay que apelar más al corazón del público que a su cabeza. A la cabeza solo de vez en cuando y al corazón mucho. Y eso se consigue a base de frases contundentes. ¿Con qué se queda el público? Por supuesto se queda con los chistes y también con las palabras violentas. Es posible preseleccionar las palabras con las que se quedará la prensa. Siempre hay que colar 3 o 4 frases con palabras un poco violentas que llamen la atención para que la prensa las retenga. Cuando estás preparando un discurso, sabes lo que la prensa y los medios pasarán por alto y lo que publicarán. Esas frasecitas mezquinas. Más allá de las palabras, ¿qué importancia tiene el lenguaje gestual en un discurso? Los gestos son típicamente culturales. Cuando vemos en un noticiario antiguo la forma de gesticular de Mussolini, nos puede parecer muy cómica, pero para los italianos no lo era. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Lo mismo ocurre en Latinoamérica, donde los gestos y el tono de los oradores tienen su propia dinámica. El florido y polémico presidente venezolano Hugo Chávez es un ejemplo perfecto. Cuando llega, hace su discurso, que es un mensaje abiertamente hostil a los Estados Unidos. Bush queda como un personaje que encarna el mal. Y en ese momento, Chávez hace el gesto de santiguarse. Hugo Chávez va aún más lejos en su afán de comunicar sus pensamientos al público e innova creando un espacio televisivo semanal, Aló Presidente. Había una mujer muy vieja. Sí, la oigo. ¿Quién habla? Soy Dolores Morales. Dolores Morales, qué nombre tan bonito tienes tú. ¿De dónde llamas? Gracias, presidente. Mire... Cada domingo en este programa grabado en diferentes barrios y regiones del país, Hugo Chávez escucha y debate en directo con sus votantes. Una operación de seducción que domina a la perfección. Entonces hay que andar alerta, Dolores, como yo sé que tú andas. Y por eso es que yo llamo a olvidarnos de las diferencias internas, por el amor de Dios, y pongamos por delante a la patria. Chávez se dirige con mucha familiaridad a todo el mundo. Está sumamente pendiente de la reacción de las masas. Creo que los caudillos, los dirigentes latinoamericanos, tienen una particular sensibilidad intuitiva a la hora de captar los sentimientos y las emociones que embargan a las masas en un momento dado. I don't know how passing healthcare will play politically, but I do know that it's the right thing to do. Seducir a las masas es un don que también dominaba el presidente americano Barack Obama, no solo en Estados Unidos, sino a escala mundial. ¿Estamos acaso ante el orador ideal? Barack Obama es un maestro de lo que en retórica se conoce como la regla de tres. Consiste en presentar, una tras otra, tres propuestas a un público. ¿Vamos a hacer algo hoy? ¿Lo vamos a hacer acaso la semana que viene, amigos míos? No, lo vamos a hacer ahora. 1, 2 y 3. Obama es un maestro en el arte de estructurar sus mensajes de esta manera. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out the shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Pero está claro que Obama hizo algo que nadie había hecho antes de él, gracias al redactor de sus discursos, Jon Favreau. Consiguió hacer que el fondo y la cadencia de sus discursos tuvieran una sincronía tan perfecta que un rapero pudo hacer un videoclip con ellos. Como antiguo redactor de discursos, cuando vi aquello me dije, esto es el no va más para un político, para un orador y para el redactor de sus discursos. Ver que la calidad de tus discursos es tal que un artista ha podido añadirles música y decir, mirad, este es el mensaje. En toda esta reflexión sobre el poder de las palabras, cabe preguntarse qué es lo que motiva a los oradores para querer seducir al público a toda costa. El hecho de saber que el público aprecia lo que dices es un sentimiento maravilloso. No hay una sensación mejor que la de poder defender tus ideas y saber que algo que has hecho ha sido apreciado y acogido con entusiasmo. Se notaba que Obama estaba encantado con las reacciones que generaba y Hitler y Castro también estaban encantados con las reacciones que generaban. Te da una sensación de realización, de logro personal, porque sabes que has conquistado a un público.
Controlar a las masas, a la opinión pública. ¿Será esa una de las metas inconfesables del poder de las palabras? Y la verdad a todo esto, ¿dónde estriba? ¿Están las palabras en el bando de los carceleros del mundo? Hay palabras que mienten. Por ejemplo, cuando se hablaba de daños colaterales en la guerra de Irak, se estaba dando la impresión de que se trataba de algo secundario, cuando en realidad hubo cientos de civiles muertos. O cuando se habló de armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva. No sé quién acuñó esa expresión. Algún asesor en la sombra, seguramente. No sé si se conoce su identidad. Pero con esas 4 palabras fueron capaces de conmocionar a la opinión pública, de estigmatizar a un dictador que supuestamente se disponía a hacerse con armamento de destrucción masiva. Era aterrador. Y es evidente que esas palabras, que en mi opinión eran falaces, y lo que sucedió a continuación así lo demostró, desempeñaron un papel histórico. Si una palabra puede ocultar otra, ¿puede un discurso ocultar miles de otros discursos? ¿Qué pensar en definitiva del poder de las palabras? Tal vez parte de la respuesta se encuentre aquí, en el Distrito 19 de París.